Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo cuando esté usted viendo este video. Yo soy Carla Lozano Barrientos. Soy alumna del Instituto Tecnológico Superior de Acayucan, de la carrera Ingeniería en Gestión Empresarial, modalidad sabatino, grupo 105D. Este video es de la materia Fundamentos de Química, la cual la imparte la docente Epifania del Carmen Rodríguez Herrera. Hago este video con la finalidad de explicar un tema de la unidad 1, el tema que yo escogí y el cual les voy a explicar un poco más es el 1.4, cambios de estado. En física y en química se denomina cambio de estado a la evolución de la materia entre varios estados de agregación sin que ocurra un cambio en su composición. Los tres estados más estudiados y comunes en la Tierra son el sólido, el gaseoso y el líquido. Un dato curioso, que el estado de agregación más común en nuestro universo es el plasma, material del que están compuestas las estrellas. Claro, si descartamos la materia oscura. Y están de forma naturales los estados sólido, líquido, gaseoso y plasmático. Los cambios de estados que se dan entre estos son, el primero con el que vamos a comenzar es la solidificación, el cual es el cambio de estado líquido al sólido. Se produce cuando desciende sensiblemente la temperatura de un líquido o un fluido. Pero ¿cómo ocurre la solidificación? Bueno, cuando la temperatura del fluido desciende, las partículas se van aproximando unas a otras cada vez más, hasta quedar tan compactas que se reduce el movimiento entre ellas. Esta aproximación y falta de movilidad entre las partículas es lo que da la firmeza a los sólidos. Y como un punto extra, el punto máximo en el cual el fluido se endurece se conoce como punto de congelación. Como ejemplos de la solidificación tenemos el hielo, el endurecimiento del chocolate y el endurecimiento de la gelatina. La fusión o derretimiento es el cambio del estado sólido a líquido. La fusión ocurre cuando el sólido se encuentra expuesto al aumento de la temperatura. Como vemos, la fusión es lo contrario a la solidificación. Pero ¿cómo ocurre la fusión? Bueno, cuando se eleva la temperatura de manera considerable, las partículas de la materia sólida comienzan a separarse unas de otras. A medida de que la separación es mayor, las partículas ganan más movimiento. En consecuencia, la materia empieza a ganar un aspecto fluido y pierde su forma, es decir, el sólido se convierte en líquido. Algunos ejemplos más comunes de la fusión es el chocolate fundido, la mantequilla derretida o el derretimiento de los helados o paletas expuestas al calor del ambiente. Bueno, luego pasamos con la vaporización, el cual es el cambio del estado líquido al gaseoso. La vaporización ocurre cuando un líquido es expuesto a una elevación de la temperatura. Pero ¿cómo ocurre la vaporización? Pues la vaporización es un proceso que avanza constantemente y lentamente en ciertos fluidos, pero se acelera cuando el líquido alcanza el punto de ebullición. En dichas condiciones, las partículas empiezan a alejarse unas de otras. La interacción entre ellas se rompe y por ende su movimiento se hace expansivo, dando lugar a la formación de estado gaseoso. Uno de los ejemplos más comunes es la evaporación del agua hirviendo o el secado de un piso húmedo o la evaporación del sudor o hasta el secado de la ropa al aire libre. Luego tenemos la condensación, que es el cambio del estado gaseoso a líquido. La condensación ocurre cuando baja la temperatura o sube la presión del ambiente. Pero ¿cómo ocurre la condensación? Bueno, cuando la temperatura desciende,
o la presión sube, las partículas que conforman el gas comienzan a acercarse unas con otras, de modo que aprieten parte de su movilidad. De este modo se produce el cambio del estado gaseoso al líquido. Uno de los ejemplos claros en la vida cotidiana es la lluvia o la transpiración de un vaso con un líquido frío, el rocío o el empañado de los vidrios y espejo. Para terminar con el tema estados de cambio, tenemos por último la sublimación, que es el cambio directo del estado sólido al gaseoso. En este caso, no hay paso por el estado líquido. La sublimación se produce cuando un sólido conservado a una temperatura extremadamente baja entra en contacto con una temperatura mayor dentro de una presión determinada. Pero ¿cómo se produce la sublimación? Para todas las sustancias existe un punto de temperatura y presión en el que el estado sólido, líquido y gaseoso coexisten en equilibrio, el cual se llama punto triple. Un ejemplo muy claro es el hielo seco, que este es un bloque sólido de dióxido de carbono y se conserva a una temperatura de menos 78 grados, es decir, por debajo del punto triple. Cuando el hielo seco se expone a la temperatura del ambiente a una presión inferior de 5.2 atmósferas, se transforma en gas directamente. Esto es la sublimación. Y bueno, esto ha sido todo.